Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Se declara abierta esta 18 cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Buenos días a los jefes de Estado, jefes de gobierno, jefes de delegación, excelentísimo amigo, señor presidente Ilham Aliyev. Antes de avanzar en el orden del día, propongo que tengamos un minuto de silencio para rendir tributo a la memoria de aquellos líderes de nuestro movimiento de países no alineados que han fallecido desde la pasada cumbre del año 2016 en la isla de Margarita hasta nuestros días. Nos referimos a sus excelencias Mohamed Behi Caid Etsebi, expresidente de la República de Túnez; su excelencia Robert Mugabe, expresidente de la República de Zimbabue; su excelencia señor Bacharuddin Yusuf Habibie, expresidente de la República de Indonesia; su excelencia la señora Sukma Swaraj, es ministra de Relaciones Exteriores de la India. En nombre de ellos, vamos a iniciar un minuto de silencio. Expresamos nuestro profundo agradecimiento al pueblo y al gobierno de la República de Azerbaiyán por su hospitalidad y generosidad a lo largo de toda nuestra estadía. Es un honor participar en nombre de nuestros pueblos en esta 18 cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, que nos ha traído hasta esta hermosa ciudad de Bakú, en la República de Azerbaiyán, país con el cual nos unen profundos lazos de amistad y a cuyo pueblo y gobierno reiteramos nuestro profundo agradecimiento por su amable hospitalidad y generosidad para con todas nuestras delegaciones desde nuestra llegada a esta tierra generosa. Hace 3 años, luego de la celebración de la exitosa cumbre de la isla de Margarita en Venezuela, nuestro país asumió la presidencia del Movimiento de Países No Alineados para los años 2016-2019. Un periodo difícil, turbulento, signado por la incertidumbre y la presencia de tremendos desafíos, representados por las políticas imperiales aplicadas por algunas potencias que pretenden
bajo la óptica del unilateralismo, vulnerar la soberanía y la independencia política de los estados en perjuicio de la paz, los derechos humanos y el desarrollo de nuestro pueblo. En nuestro país, Venezuela, un ejemplo de cuán agresiva y lesiva pueden ser al derecho internacional la intención de países hegemónicos de promover por la vía de medidas coercitivas unilaterales, de bloqueos económicos y comerciales y de amenazas de intervención armada, un cambio de régimen por la vía de la fuerza y el doblegamiento. Pero es también nuestro pueblo, el pueblo de Venezuela, un país pequeño y pacífico, de cuyos confines partieron hace 200 años un puñado de hombres y mujeres encabezados por el gran libertador Simón Bolívar para sellar la libertad y la independencia de todo el continente americano. Es nuestro país ejemplo vivo de resistencia y fe inquebrantable en nuestro futuro de paz. Con humildad decimos que hemos confrontado al más brutal imperio que haya conocido la historia de la humanidad, con nuestro inquebrantable ejercicio de soberanía y nuestra disposición irreductible de ser libres e independientes para siempre. De allí la inmensa importancia que nuestro país otorga a este movimiento, a los principios de Bandung, verdaderos cimientos históricos y geopolíticos de un esfuerzo integrador y de colaboración entre pueblos del mundo, y a la rehabilitación de quien conforma hoy por hoy el más poderoso esfuerzo multilateral del planeta. Después de la Organización de Naciones Unidas, nuestro movimiento de países no alineados, del que hemos ostentado hasta hoy día con profundo orgullo la presidencia pro tempore. En la histórica cumbre del movimiento de países no alineados celebrada hace 3 años en Margarita, en septiembre del 2016, nos trazamos 3 metas muy concretas de las que venimos hoy a rendir cuenta en esta cita en la bella y amable ciudad de Bakú. Una meta: afianzar la cohesión de los países miembros sobre la base de la premisa de unidad en la diversidad. 2. Fortalecer la solidaridad entre los Estados miembros del movimiento en el mejor espíritu de no alineamiento. Y 3. Avanzar en el proceso de revitalización del movimiento de países no alineados a fin de reafirmar su plena vigencia en la actual y turbulenta coyuntura internacional. Hoy podemos decir ante ustedes con gran satisfacción que hemos cumplido. Haremos entrega a la República de Azerbaiyán de un movimiento de países no alineados robustecido, que a pesar de la diversidad ha sabido mostrarse solidario y ha logrado asumir posiciones comunes, reafirmando así su plena relevancia para infortunio de quienes pretenden minimizar sus profundos alcances. La clave de todo está, queridos hermanos y hermanas, en el respeto mutuo y en apostar siempre al consenso solidario, pues este nos permite fortalecer la solidaridad y la unidad entre toda nuestra membresía, facilita la implementación de nuestras decisiones y consolida la credibilidad de nuestro movimiento. Es por eso lo que nos ha permitido participar, hoy podemos decirlo, en más de 200 reuniones de intenso trabajo multilateral, a distintos niveles, para formular la posición del movimiento en temas que van, entre otros, desde el desarme nuclear, las medidas coercitivas y unilaterales, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la cultura de paz, las cuestiones de Palestina y Puerto Rico, las operaciones de mantenimiento de la paz,
hasta el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas hace casi un año por iniciativa de nuestro movimiento. Y refiriéndonos a la solidaridad, uno de los principales rectores de nuestro movimiento y expresión de respeto, amistad y paz entre los estados, nos valemos de esta oportunidad para reiterar nuestra inquebrantable solidaridad para con el heroico pueblo palestino y puertorriqueño, así como nuestras hermanas y hermanos de la República Democrática de Corea, de Cuba, de Irán, de Nicaragua, de Siria, de Zimbabue, quienes hoy, al igual que Venezuela, enfrentan los efectos de la ilegal promulgación e implementación de medidas coercitivas y unilaterales. Vaya igualmente toda nuestra solidaridad para el pueblo de Bolivia y muy especialmente para el hermano presidente Evo Morales Ayma, quien, a pesar de haber resultado reelecto con una amplia mayoría constitucional hace unos pocos días para un nuevo periodo de gobierno, hoy enfrenta una campaña de desestabilización. Hoy enfrenta un golpe de Estado apoyado desde el exterior para desconocer la voluntad soberana del pueblo boliviano. El mismo guión político que intentaron aplicar contra Venezuela en enero de este año y que nuestro pueblo derrotó en paz y con una firmeza y paciencia infinita, es lo que hoy promueven contra Bolivia y el presidente Evo Morales. Un golpe de Estado y el desconocimiento de la voluntad popular expresada en elecciones libres y legítimas. Una manera de hacer efectiva la fuerza de nuestro movimiento, así lo creemos firmemente, es reconocer la legitimidad del triunfo de Evo Morales Ayma en Bolivia contra las fuerzas colonialistas que intentan desconocer a la gran mayoría del pueblo que se expresó en las urnas electorales, dándole una victoria ejemplar desde el punto de vista de la Constitución el pasado domingo 20 de octubre. Lo hemos dicho otras veces y aquí lo repetimos. Los nuevos modos de guerra internacional se refieren a las agresiones ahora en lo económico, tan o más dañinas que los efectos terribles contra la población, principalmente contra los sectores más vulnerables, nuestras mujeres, nuestros niños y niñas, nuestros ancianos. Las guerras económicas promovidas por las potencias imperiales contra nuestros pueblos en todas sus variantes. Por un lado, la imposición de medidas económicas neoliberales brutales, instrumentados por gobiernos satélites de Washington y los designios del Fondo Monetario Internacional, recortes de sueldos, pensiones, subidas brutales de tarifas de servicios públicos, cercenamiento de derecho a la educación, a la salud. Se trata de paquetes que impulsan una violación masiva de la soberanía de nuestros pueblos y de los derechos humanos. Es por ello que denunciamos la imposición de políticas económicas, financieras y comerciales como actos de agresión con un efecto tan devastador como las acciones militares. Y es que hoy por hoy las agresiones financieras y económicas de algunas potencias son tan letales como sus ejércitos. Por otro lado, queridos hermanos y hermanas, cuando países como Venezuela y tantos otros que comparten esta tribuna multipolar, multicéntrica del nuevo mundo, que es el movimiento de países no alineados, prefieren atender las necesidades de sus pueblos, de los designios de las potencias hegemónicas. Cuando gobiernos del pueblo, fieles y leales a sus pueblos, deciden poner, para usar un verbo de un poeta chileno llamado Vicente Huidrobo, cuando los gobiernos deciden poner el acento en el hombre
Entonces las fuerzas de dominación mundial, los imperios decadentes, imponen bloqueos atroces, violaciones al derecho internacional y agresiones contra nuestro pueblo. Venezuela está resistiendo. Venezuela seguirá resistiendo. Pero además, Venezuela está venciendo. Sí, queridos hermanos y hermanas, estamos venciendo la guerra económica multiforme y el porvenir nos depara crecimiento, recuperación y prosperidad. Queremos expresar desde nuestro corazón de hombres libres el sincero agradecimiento a todas nuestras hermanas y hermanos del movimiento de países no alineados por su confianza, por su valioso apoyo y su permanente solidaridad con Venezuela en el ejercicio de la presidencia, así como por el espíritu constructivo que han manifestado a lo largo de estos 3 últimos años que hemos tenido el honor de presidir nuestro movimiento de países no alineados. Queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo que enfrenta múltiples y complejas amenazas y retos para la paz y la seguridad mundial, los cuales deben ser abordados de manera conjunta y coordinada como miembros responsables de la comunidad internacional, a través del multilateralismo y en el marco del derecho internacional de la Carta de Naciones Unidas. No podemos ser indiferentes ante la agudización de conflictos armados, la falta de soluciones a conflictos de larga data y el mantenimiento de situaciones coloniales y de ocupación extranjera en el mundo. De allí que sea el multilateralismo, junto con el derecho internacional y la diplomacia de paz, el único escudo que tenemos nosotros, los países del sur, para protegernos de cualquier acto de agresión. Vivimos un momento histórico en el que el multilateralismo y el sistema multilateral en su conjunto enfrenta una compleja crisis. Nos enfrentamos a un fenómeno sistémico que afecta a un importante número de países, particularmente del mundo en desarrollo, e incluso la misma manera en que se conducen las relaciones internacionales hoy día y que se manifiesta en múltiples formas: intervenciones militares, imposición de políticas de cambio de régimen, golpes de Estado, campañas mediáticas de manipulación, desinformación y operaciones encubiertas, destinadas todas a desestabilizar política, económica y financieramente a miembros de este movimiento de países no alineados. Sus motivaciones van desde los intereses de dominación geopolítica hasta la expoliación de recursos naturales y la imposición de modelos políticos, económicos, sociales y culturales en contravención de los más elementales principios de las relaciones internacionales. Y es que nos preguntamos, ¿cómo no ser objeto de agresiones por parte de los grandes centros de poder? Nuestro movimiento, la voz de los países del sur, está conformado por casi 2/3 de las Naciones Unidas, agrupando al 55% de la población de este planeta, en un territorio que además de representar 1/3 de extensión territorial del mundo, alberga el 80% y el 60% respectivamente de las reservas mundiales de petróleo y de gas. Ese es nuestro movimiento, en su poder poblacional, en su poder geopolítico, en su poder geoeconómico y en su poder energético para el mundo. Sin mencionar otros importantes recursos naturales y la rica diversidad biológica que contienen nuestros países. La composición multirregional de nuestro movimiento además hace de nuestro movimiento un relevante actor en los asuntos de la política mundial. Tengamos conciencia de ello. De allí que nuestro movimiento de países no alineados, con su gran tradición y espíritu de lucha, continúa siendo imprescindible para lograr la democratización del planeta, para que desaparezcan de una vez y para siempre quienes se arrogan la posición de gendarmes del mundo
y se dé paso a la creación y consolidación, como lo creemos firmemente, de un nuevo mundo multipolar, diverso y pluricultural, pero sobre todo un nuevo mundo libre de cualquier pretensión hegemónica. Y es que desde su establecimiento, el movimiento de países no alineados ha servido de contrapeso frente a los intereses colonialistas e imperiales del mundo. Fue, en sus principios y postulados, la propuesta integradora de decenas de naciones que se sacudían entre los años 50, 60 y 70 de las cadenas del oprobio y la opresión pasada durante siglos. Somos herederos del legado histórico de Abdel Nasser, de Nkrumah, Nehru, Sukarno, Fidel Castro Ruz y Joseph Tito. Personajes todos de talla universal y pioneros en la emancipación de los pueblos y en los esfuerzos de las grandes causas de la humanidad. Estimados hermanos y hermanas, hoy nos preguntamos, ¿cómo garantizar respuestas concertadas ante flagrantes violaciones de la Carta de Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional, que incluyen, entre otros, crímenes de agresión a partir de guerras jurídicas y económicas, así como la ilegal promulgación e implementación de medidas coercitivas unilaterales aplicadas como instrumentos de presión política y chantaje contra nuestro pueblo, a manera de castigo colectivo y afectando el bienestar a más de un tercio de la población, incluidos 30 millones de venezolanos, como lo afirma el propio relator especial de la Organización de Naciones Unidas en esta materia? Nos preguntamos, ¿cómo garantizar respuestas efectivas, concertadas y concretas ante el fenómeno del cambio climático, el cual representa una amenaza directa contra la supervivencia de la humanidad, especialmente para los pequeños estados insulares en desarrollo, entre los que se incluyen nuestros hermanos del Caribe y del Pacífico, o ante el flagelo del terrorismo internacional, o ante el creciente incremento mundial en el gasto militar, pero no en el financiamiento del desarrollo? Y nos seguimos preguntando, ¿cómo garantizar respuestas eficientes, concretas y consensuadas ante la proliferación del racismo, de la discriminación, de la xenofobia, de la intolerancia, o ante la politización y el doble rasero en el abordaje de los derechos humanos, vulnerando los principios de imparcialidad, objetividad, no selectividad y transparencia? Aquí en este último punto me detengo para agradecer de manera muy especial desde nuestro corazón, de toda Venezuela, a los miembros de nuestro movimiento por el voto de confianza y el valioso apoyo que extendieron hace una semana a la candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos. Muchas gracias a todos por esta gran victoria de la verdad de Venezuela frente a tanta infamia y tanta mentira. Fue un triunfo histórico en medio de graves agresiones y chantajes imperiales contra los gobiernos del mundo. Pueden ustedes estar seguros de que asumimos con total responsabilidad y compromiso esta responsabilidad que ustedes nos han dado en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ustedes han depositado en nosotros, desde cada tribuna y desde nuestro organismo madre, una responsabilidad para defender a los pueblos del sur, y así lo haremos nuevamente en el Consejo de Derechos Humanos. Queridos hermanos, queridas hermanas del mundo, desde Venezuela decimos que la respuesta a todas nuestras preguntas, que la respuesta a todas las incertidumbres está en la observancia y el respeto pleno a las Naciones Unidas y a los principios de Bandung. Ahí está el norte, la guía
que puede seguir solidificando la unión de nuestro pueblo en las batallas por un nuevo mundo en lo que resta de este siglo XXI, que apenas empieza. Allí está la respuesta a todas las preguntas que a veces nos llenan de incertidumbre, a veces llenan de nubarrones las perspectivas del horizonte del futuro de la humanidad. Así creemos que está la respuesta en el derecho internacional. En el llamado multilateralismo, nuestra lucha, sin lugar a dudas, es la lucha de millones. Nuestra rebeldía frente a los poderosos del mundo, frente a las viejas potencias coloniales y a los imperios hegemones, nuestra lucha, nuestra rebeldía es la rebeldía y la lucha de los pueblos de esta humanidad que se niega a someterse a los designios de un hegemón. Queridos hermanos y hermanas, hace ya poco, más de 4 años, que en el sistema de Naciones Unidas promovimos y logramos aprobar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual nos comprometimos a alcanzar un modelo de desarrollo distinto, que fuese verdaderamente humano, que fuese verdaderamente inclusivo, con una perspectiva transformadora y de cambio real, y en el que nadie se quedase atrás. Un modelo de desarrollo contenido en la Agenda 2030 que haga frente a la pobreza en todas sus formas y dimensiones, considerando que la erradicación de la pobreza sigue siendo un objetivo pendiente de la agenda del milenio. En este orden, hoy reiteramos nuestro compromiso con el derecho al desarrollo de nuestros pueblos, quienes tienen derecho a participar, contribuir y disfrutar del desarrollo económico, social, cultural y político. Sin embargo, aún es necesario emprender cambios profundos en la estructura económica internacional para lograr la distribución justa, la inversión justa, necesaria y equitativa de la riqueza que todos producimos para el mundo. Se trata de encontrar, a través del debate de nuestras naciones, encontrar alternativas que pongan fin al sufrimiento económico de las grandes mayorías, a la desigualdad y a la violación masiva de los derechos humanos de pueblos enteros. Hoy en día vemos con gran preocupación las consecuencias destructivas. Queridos hermanos y hermanas, hoy vemos las consecuencias destructivas que han generado el esquema económico, el modelo económico y las fórmulas de políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional a nuestros pueblos del sur. En cada una de nuestras regiones y más allá. Son políticas no solo impuestas desde los grandes centros de poder, sino que provocan el colapso estructural, económico, institucional, social de los países y la irrupción de sociedades enteras en contra de la injusticia a partir de esquemas económicos que le quitan a los países la independencia política, económica y la soberanía y la autodeterminación. Por eso, desde esta tribuna hacemos un llamado a enfrentar el fondo del asunto que tiene que ver con el modelo económico que desde el capitalismo del norte quieren imponer a través del Fondo Monetario Internacional, ocasionando grandes sufrimientos, grandes desgarramientos a la vida social, moral y económica de los pueblos del sur. Nuestro movimiento de países no alineados tiene que levantar en los años que están por venir una alternativa al modelo inhumano, excluyente, que genera miseria y sufrimiento a nuestros pueblos, que pretenden imponer el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial contra nuestros países. Queridos compatriotas del mundo, queridos hermanos y hermanas, para finalizar, reafirmamos la importancia de redoblar esfuerzos a favor de la consolidación de una cultura de paz, a partir de la promoción del entendimiento político y del diálogo entre los Estados, sobre la base del respeto mutuo y apegados a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, así como a las normas del derecho internacional.
Renovamos el firme compromiso de la República Bolivariana de Venezuela con los principios de Bandung y con los propósitos de nuestro movimiento, apegados todos a los postulados de nuestra diplomacia bolivariana de paz, convencidos de que bajo el liderazgo de la República de Azerbaiyán, a quien deseamos el mejor de los éxitos y reiteramos nuestro pleno respaldo, este gran movimiento de países no alineados mantendrá su vigencia, relevancia y desempeñará el papel central que le corresponde en la actual coyuntura internacional en estos años donde amanece un nuevo tiempo histórico en el siglo XXI, en donde la humanidad sin lugar a dudas construirá su futuro y un mejor destino. Queridos hermanos y hermanas, en la 14ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, reunida en La Habana, Cuba, en septiembre del año 2006, nuestro eterno comandante revolucionario, Hugo Chávez, expuso ante el auditorio similar a este, que hoy nos reúne, lo siguiente. Cito al comandante Chávez. Dijo: somos el sur. Nosotros existimos y queremos existir en igualdad con el norte, no subordinados al norte. Merecemos respeto y tenemos dignidad. Solo con el sur igualado al norte este mundo será posible. Si no, este mundo es imposible. Cuánta verdad, cuánta claridad en esta frase, cuánta luz nos ilumina este pensamiento en esta mañana, en esta cumbre número 18. Y en un hilo conductor de una historia que es historia de nuestros pueblos en su lucha por la independencia y soberanía, nuestro gran libertador Simón Bolívar exclamó hace 200 años lo siguiente: la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Unámonos y seremos invencibles. Cuánta fuerza de verdad en este pensamiento, cuánta vida presente y futura en este pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Unámonos cada vez más y seremos invencibles para lo que resta de este siglo XXI. Con profundo orgullo y convicción en que este movimiento conforma el clamor de la redención y las luchas de nuestros pueblos por el futuro y la prosperidad, sin ataduras a cadenas oprobiosas, dejamos en buenas manos de nuestro hermano presidente Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, la responsabilidad de la presidencia del Movimiento de Países No Alineados para el periodo 2019-2022. Hermanas y hermanos, sigamos manteniendo unidos con su coherencia y su voz potente este movimiento histórico de los pueblos y las naciones. Sigamos siendo luz y esperanza para la humanidad. Muchas gracias y muchas felicidades y suerte para el presidente Aliyev en su periodo de presidencia 2019-2022. Muchas gracias. República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en esta apertura de lo que ha sido la instalación de la plenaria de la 18ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, un movimiento revitalizado con más de 200 reuniones, debates, plenarias de alto nivel y los aportes de nuestro país. Sugiero avanzar con el orden del día y proceder oficialmente a la elección del presidente de la cumbre número 18 del Movimiento de Países No Alineados. Puedo, en ese sentido, no viendo objeciones, propongo a las distinguidas delegaciones elegir por aclamación al excelentísimo compañero, señor Ilham Aliyev,
presidente de la República de Azerbaiyán, como presidente de esta conferencia número 18, conferencia histórica aquí en la ciudad de Bakú, de nuestro movimiento de países no alineados para el periodo 2019-2022. No habiendo ninguna objeción, declaro electo como presidente de nuestro movimiento el presidente Aliyev. Invito al presidente Aliyev a que asuma su cargo definitivo. Muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias. Recibe entonces la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados el presidente de la República de Azerbaiyán. Allí se dirige al saludo, luego de este discurso toma el mando y dan por oficializado la presidencia de Azerbaiyán de 2019 al 2022. Un abrazo que ratifica las relaciones de amistad entre ambas naciones, la República Bolivariana de Venezuela y la República de Azerbaiyán. El jefe de Estado venezolano también ha expresado su solidaridad al presidente de Bolivia, Evo Morales, en rechazo a las agresiones que actualmente enfrenta esa nación luego del proceso electoral que se vivió justamente en Bolivia. Denunció la imposición de paquetes y agresiones financieras contra las naciones latinoamericanas, específicamente el resurgimiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial como método de los intereses del imperio y del gobierno estadounidense. Ha dicho el jefe de Estado venezolano, Venezuela está en resistiendo y venciendo la guerra económica gracias a la confianza y el apoyo de los países integrantes del NOAL durante la presidencia que ejerció nuestro país. Vamos a escuchar de inmediato la intervención del presidente de la República de Azerbaiyán. A la República Bolivariana de Venezuela por su presidencia del Movimiento de Países No Alineados durante el 2016-2019. El MNOAL ha trabajado en la causa de promover los valores indivisibles de este movimiento y la integridad de todos los países. Con 120 países como parte de este movimiento, es la segunda institución más grande tras las Naciones Unidas. Azerbaiyán fue aceptado en el MNOAL en el 2011. Durante este breve periodo de membresía en el movimiento, nuestro país ha trabajado en la promoción y la defensa de los principios del derecho internacional. Durante la 17ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en el 2016 se tomó la decisión unánime de que se celebrara la próxima cumbre en la ciudad de Bakú. Además, se trasladaría a Azerbaiyán la presidencia para el trienio 2019-2022. Así, vemos que es una gran señal de confianza para con nuestro país. Nosotros, dentro de este MNOAL que engloba la mayoría de países de este mundo, queremos trabajar arduamente y le expresamos nuestro mayor agradecimiento. Como presidente del MNOAL, durante la presidencia de mi país, Azerbaiyán seguirá trabajando en los principios de Bandung. Esos principios que engloban la soberanía territorial y el respeto territorial de todos los países, la defensa de los principios y asegurar respuestas concertadas y acordes a los desafíos del mundo contemporáneo. Debemos intensificar nuestros esfuerzos en aras del derecho internacional. Además, se requiere intensamente una reforma de las Naciones Unidas. Observamos violaciones territoriales en países mediante el uso de la fuerza, así como intromisión en los asuntos internos, algo que es inaceptable. Durante la presidencia del MNOAL, Azerbaiyán hará todo lo posible para entablar diálogos con otras instituciones y así expandir la geografía y la expansión geográfica de esta cooperación. Dado que la mayoría de países miembros de este movimiento son países en desarrollo, debemos
mejorar nuestra posición en la esfera económica. Así, con la incorporación de Azerbaiyán en el grupo de 77 el mes pasado, podremos seguir esforzándonos para tener un mayor éxito en la esfera internacional económica. La presencia de los Estados miembros en el Movimiento de Naciones Unidas es de particular importancia. Deberíamos prestar una especial atención a esas amenazas que afrontan los pequeños estados insulares y los pequeños estados sin litoral. Desde el 2005, Azerbaiyán ha prestado asistencia humanitaria a más de 90 países. La Agencia para el Desarrollo Internacional de la República de Azerbaiyán ha implantado numerosos proyectos y programas en el ámbito de la erradicación de la pobreza, salud, desarrollo, informática y un uso eficiente de recursos hídricos, así como en otras áreas en distintos países del mundo. Desde el 2018, Azerbaiyán ha ofrecido becas a ciudadanos del MENUAL, sus Estados miembros, para que pudieran educarse y formarse en las instituciones de nuestro país. 31 Estados miembros están beneficiando de este programa. La juventud para Azerbaiyán es una prioridad. Es algo que está arraigado en el sentimiento nacional y nuestros valores y nuestro patriotismo. Por esta razón hemos iniciado la celebración de la primera cumbre de la juventud del movimiento de países no alineados. En los momentos previos a la cumbre de hoy, más de 30 países participaron en esta cumbre de la juventud. Señoras y señores, estimados invitados, la independencia de Azerbaiyán solo cuenta con 28 años de antigüedad. El 18 de octubre celebramos el aniversario de la restauración de nuestra independencia. Durante 25 años, la tierra histórica de Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj y otros territorios adyacentes, territorios reconocidos a nivel internacional, sigue bajo la ocupación armenia. Armenia ha llevado a cabo una política de limpieza étnica contra los azeríes. Así, más de 1 millón de azeríes han sufrido desplazamientos forzados. Por tanto, lamentamos enormemente tener que decir que nuestro país en aquel momento tenía el mayor número de refugiados per cápita en todo el mundo a consecuencia del genocidio contra los azeríes. 170.000 personas, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados simplemente por ser azeríes. Más de 1.000 personas desaparecieron y este genocidio fue reconocido a nivel internacional por más de 100 países. En 1993, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó resoluciones que exigían la retirada de las fuerzas armenias del territorio de Azerbaiyán. Desgraciadamente, dichas resoluciones nunca se aplicaron. A veces se requieren varios días para la implantación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Sin embargo, con este conflicto que afronta hoy en día Azerbaiyán, esta resolución sigue en vilo durante hace ya más de 26 años. Esta doble moral, estos dobles estándares deben interrumpirse. El Parlamento Europeo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la OCDE y otras organizaciones han adoptado resoluciones y decisiones que exigen la restauración de la integridad territorial de Azerbaiyán. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a los Estados miembros por su apoyo trasladado en el documento del NAM por ahora respecto a las resoluciones de conflicto y en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad para la restauración de la integridad territorial de Azerbaiyán. Armenia destruyó las mezquitas, los monumentos en este territorio ocupado, ocupó todos los museos y todo el patrimonio cultural. Armenia deliberadamente intentó borrar
borrar la huella de Azerbaiyán en ese territorio, sustituyendo este patrimonio con patrimonio armenio. Además, Armenia implementa una política de asentamientos ilegales y una política económica en esa zona ocupada. Como resultado de la provocación militar por parte de Armenia en abril de 2016, 6 civiles azeríes, incluyendo un niño, fallecieron, 26 quedaron heridos. Cientos de viviendas destruyeron. Karabaj es la tierra ancestral de Azerbaiyán. Este conflicto no puede, debe resolverse, ya que de ello depende la integridad territorial de la República de Azerbaiyán. La política exterior de Azerbaiyán prioriza los intereses mutuos. Es algo que nos ha llevado a hacer amigos en la esfera internacional. Somos miembros de numerosas instituciones, incluido el Consejo de Seguridad, donde hemos podido contribuir enormemente a la paz internacional. Abogamos por la justicia y somos un actor muy activo en las políticas internacionales, en la lucha por la paz. Además, realizamos operaciones para la consolidación de la paz en numerosos países. Nuestro país alberga frecuentemente reuniones entre Rusia y la OTAN y Rusia y otros países, entre los altos funcionarios de estos países. Azerbaiyán es elegido como un lugar de reuniones, convenciones y conferencias por numerosos países, y eso es una señal de respeto hacia la política exterior que conducimos. La situación en Azerbaiyán hace años era muy tumultuosa. Tuvimos que hacer frente al Frente Popular de Azerbaiyán, muy tumultuoso, y nuestro país sufrió un gran desastre. Se desató la guerra civil en Azerbaiyán. Fue solo en 1993, con la vuelta del presidente Azerali al poder y con las exigencias del pueblo de Azerbaiyán, que pudimos salvar a nuestro país de más calamidades. Así podemos entrar en la vía de la democracia, la paz y la estabilidad. Azerbaiyán está comprometido con estos valores, los derechos humanos y las libertades personales. Valores que están arraigados históricamente. Somos la primera república democrática del mundo musulmán. Las mujeres, además, tienen derecho de voto. Es algo que conseguimos incluso antes que muchas naciones occidentales. El desarrollo democrático es una elección consciente de Azerbaiyán. Las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y libertad de prensa, todo esto son derechos de los que gozamos en Azerbaiyán, cuya población sigue creciendo rápidamente. Su PIB se ha triplicado, más que triplicado en los últimos años. Más de 270.000 millones de dólares se invirtieron en Azerbaiyán. La mitad de estos correspondían a inversión extranjera. La deuda exterior de Azerbaiyán representa el 17% de nuestro PIB, y en función de este indicador estamos en 9ª posición a nivel mundial. La pobreza en Azerbaiyán está a un 5%. Solo este año hemos duplicado el salario mínimo y las prestaciones sociales. Además, se aumentó la pensión mínima en un 17%. Nuestro programa de asistencia específica social ayuda a 80.000 personas, es decir, cada una de estas familias recibe una prestación social por el equivalente de $140. En los últimos 15 años hemos construido o renovado completamente unas 250.000 escuelas y numerosos hospitales. 1% es la tasa de analfabetización en Azerbaiyán. Las familias desplazadas a nivel interno reciben una prestación de $180 estadounidenses. Los logros de Azerbaiyán se reconocen en todo el
mundo. Según el informe Doing Business del Banco Mundial, Azerbaiyán se encuentra entre los 20 países más reformadores. Según el informe del Foro Económico de Davos, Azerbaiyán ocupa la 10ª posición respecto a su estrategia a largo plazo y 5ª posición en cuanto a las iniciativas de reforma. Actualmente tenemos 3 satélites, 2 de telecomunicaciones y el tercero de observación. El 80% de nuestra población tienen acceso a Internet. Azerbaiyán, además, garantiza la seguridad energética. Según el informe del Foro de Davos y el índice de electricidad, Azerbaiyán ocupa el 2º puesto del mundo. Además, Azerbaiyán es proveedor de energía para numerosos países. Somos un país sin litoral y, por tanto, servimos de puente entre el continente europeo y asiático. De este modo, ha iniciado y participado en numerosos proyectos de participación. Participamos en los corredores de transporte de Occidente y Oriente. Trabajamos también en otros proyectos noroeste y el sureste. Somos un país fiable y, por tanto, Azerbaiyán realiza una contribución muy valiosa a la cooperación internacional multilateral. El cambio climático es una amenaza mundial. Azerbaiyán respalda los esfuerzos internacionales en la lucha contra las consecuencias del cambio climático. Ratificamos el Acuerdo de París y nos comprometimos a una reducción del 35% de gases de efecto invernadero. Este es nuestro objetivo para el 2030, basándonos en los niveles de 1990. Solo utilizamos plantas de hidroelectricidad y gas natural seguro. Además, fomentamos el multiculturalismo y la diversidad cultural. Es nuestro modo de vida para nuestra población. Es un proceso que iniciamos hace 11 años con la participación de los Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica y el Consejo de Europa, algo que también respalda las Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, dijo que este proceso al que hacía referencia, el proceso de Bakú, ha alentado el diálogo desde el 2018 entre estos países. Considerado como una continuación lógica del proceso de Bakú, el Foro Mundial sobre Diálogo Intercultural, celebrado cada 2 años en nuestro país, goza del reconocimiento en las resoluciones de Naciones Unidas como una de las principales plataformas para la promoción del diálogo intercultural. Estimados invitados, tengo la confianza de que las conversaciones que se mantendrán durante esta cumbre contribuirán a la implantación de los objetivos del programa del MNOAL. Durante nuestra presidencia, Azerbaiyán realizará arduos esfuerzos para que se plasmen estas prioridades junto con los Estados miembros. Me gustaría desearle el mayor éxito durante su trabajo en esta cumbre y, una vez más, bienvenidos a todos. Gracias por su atención. Parte entonces de la instalación de esta plenaria en la 18ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, el discurso del presidente de la República de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en este recibimiento oficial de la presidencia pro tempore. ¿Alguna objeción? Si no hay objeciones al orden del día, se adopta este orden del día. El siguiente punto del orden del día es la elección de los miembros del Buró. La lista de candidatos se encuentra en su mesa. La lista de invitados especiales y de países y organizaciones invitadas a esta cumbre también se encuentra ante ustedes. Si no hay objeciones, consideraremos aprobada la lista. A continuación, me gustaría ceder la palabra al señor Shani Mohammed Banden, presidente del 74º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Jefes de Estado y de Gobierno, distinguidos ministros, excelencias, señoras y señores, es un gran placer estar aquí ante ustedes para asistir a esta 18ª cumbre del MENUAL. Me gustaría agradecer a su excelencia, el presidente Ilham Aliyev, por su hospitalidad. Y enhorabuena a Azerbaiyán por asumir la presidencia del movimiento. Gracias a su excelencia, el presidente Nicolás Maduro Moras, por su liderazgo durante los últimos 3 años y el trabajo que hicieron durante su presidencia. En esta cumbre queda patente por las labores del movimiento. Tengo confianza en que seguirán promoviendo este impulso, trabajando los valores principales del MENUAL y siguiendo llevando a cabo esas consultas políticas que promuevan y fortalezcan la paz y seguridad internacional, así como logros respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Tanto las Naciones Unidas como el MENUAL trabajan en paz y seguridad internacional. Las Naciones Unidas en 1995 empezó a colaborar con este movimiento. En 1961 empezamos a trabajar en el respeto de la solidaridad y en estos movimientos tan importantes. Estos valores son los mismos que apoya el MENUAL. El respeto de los derechos humanos, la soberanía, el respeto territorial de todas las naciones, la no intromisión en los asuntos interiores de otros países, así como la resolución pacífica de los conflictos internacionales. Todo esto forma parte de los principios de Bandung. Estos cimientos y siguen siendo vitales para la consecución de la paz y seguridad mundial y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Excelencias, es imposible hablar de los logros de las Naciones Unidas sin mencionar la contribución del MENUAL, sobre todo las múltiples maneras en que han reforzado los principios de la Carta de Naciones Unidas. La oposición al colonialismo, la hegemonía, la agresión, la intervención en territorio exterior, así como la ocupación. Son valores de este movimiento y mediante la cooperación de los Estados miembros podemos avanzar y es algo que no podemos subestimar. Debemos trabajar para defender los principios de Bandung, abordando y atajando los conflictos, el terrorismo, el desarmamiento nuclear, las amenazas que presentan, el cambio climático y sus consecuencias. Debemos profundizar la cooperación multilateral para tener éxito en este objetivo tan importante. El movimiento es muy importante dentro del sistema internacional y hoy en día una de sus principales tareas es abordar estas amenazas. Y para ello necesitamos la alianza de los Estados miembros. Además, los países en vías de desarrollo es probable que sigan afrontando estas amenazas y para ello requerirá la ayuda de los Estados miembros del MENUAL. Por todas estas razones es importante que el MENUAL se centre en cuestiones relacionadas con la protección de derechos humanos, la justicia, el desarrollo sostenible y la descolonización, ya que están en sintonía con los principios de Bandung, así como con la Carta de Naciones Unidas. Excelencias, señoras y señores, el MENUAL seguirá siendo la voz de la razón y la moderación y debe seguir contribuyendo al marco de las Naciones Unidas, de la Carta de Naciones Unidas, en aras de la paz, la sostenibilidad y la seguridad. Incluso cuando sea difícil, debemos centrarnos en la promoción de la paz y seguridad internacional, sobre todo ante todas las crisis que afrontamos en el mundo, que en algunas ocasiones implican a sus miembros. Excelencias, debemos encontrar soluciones a numerosos de los problemas que afectan no solo a los países del MENUAL, sino a todos los Estados miembros. El movimiento debe trabajar junto con Naciones Unidas para refortalecer el sistema de paz y seguridad internacional y también para tener una política de prevención, lo cual conlleva el atajar los factores que impulsan la desigualdad, la pobreza, el desempleo
Y es algo que debemos hacer desde ya de manera imperante. Los jóvenes y las mujeres, además, deben poder participar en estos asuntos y en los asuntos importantes para la sociedad. También tenemos que promover la contribución de todos los miembros de la sociedad en estos asuntos. El gobierno debe facilitar, entre otras cosas, la promoción cultural y la educación. Excelencias, es importante que defendamos de manera sistemática la expansión de nuestro espacio económico mediante la creación y el desarrollo de nuevas iniciativas y tecnologías, algo que podemos hacer dentro del marco de cooperación sur-sur. Si realizamos esfuerzos considerables, debemos garantizar la participación equitativa de las mujeres en el sector económico. Situaciones de conflicto, de recuperación de conflicto, es importante incluir a las mujeres en la reconciliación y los esfuerzos de consolidación de la paz. Excelencias, señoras y señores, el papel que desempeñan sus naciones en las Naciones Unidas es vital y estamos deseando seguir cooperando con ustedes durante los próximos años para lograr nuestro objetivo de erradicación de la pobreza, cero hambre, educación colectiva, acción climática e inclusión. Estos son elementos que nos afectan a todos, aunque sea en distintos grados. Debemos trabajar conjuntamente en la reforma del sistema de Naciones Unidas, la Asamblea General, el ECOSOC, la Secretaría y el Consejo de Seguridad, para que las Naciones Unidas se ajusten a su propósito. Tenemos que llevar a cabo estas reformas para que concuerden con la situación del siglo XXI. Tenemos que revitalizar el trabajo de la Asamblea General, algo que estamos haciendo para que podamos guiar el trabajo de las Naciones Unidas con el objetivo de que sea un verdadero parlamento de los países. Seguiremos centrándonos en la mejora, la manera en que hacemos negocios mediante la reforma del sistema de paz, la reforma del sistema de naciones en vías de desarrollo de las Naciones Unidas, algo que ya trabajo que ya hemos iniciado. Además, hemos iniciado el importante proceso de revisión del Consejo Económico y Social, así como la reforma de alto nivel para el desarrollo social y político. También tendrán lugar negociaciones intergubernamentales para elegir cofacilitadores. La composición actual del Consejo no refleja la situación del siglo XXI y, por tanto, debemos garantizar que este proceso intergubernamental se desarrolle de manera sin sobresaltos para poder tener el mejor de los éxitos. Excelencias, señoras y señores, el 75º aniversario de la creación de Naciones Unidas se celebrará el año que viene y me gustaría aprovechar esta oportunidad para celebrar lo que incluimos en su cartera. Sin duda, la defensa de los principios del manual hará que mostremos solidaridad y que tengamos la determinación de priorizar la cooperación y respeto mutuo. Los Estados miembros del movimiento deben continuar garantizando que puedan afrontar mejor los desafíos que nos amenazan a todos. Con todo mi respeto, ahora que el movimiento inicia un nuevo trienio bajo la presencia de Azerbaiyán, con el que me gustaría desearle todo lo mejor y lo mejor en sus debates. Sus excelencias. Gracias. Thank you. And now I invite Ms. Gracias. Ahora le doy la palabra a la señora Rosemary DiCarlo, que es la subsecretaria general de Naciones Unidas para Asuntos Políticos y de Construcción de la Paz. Su Excelencia Asunto Aliz, presidente de Azerbaiyán, presidente del NAM, del Movimiento No Alineado, presidente Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente saliente, invitados distinguidos, les mando este mensaje de Antonio Gutiérrez. Me da mucho, es un honor muy grande para mí
hablarles hoy y felicito a Azerbaiyán de tomar la presidencia del MNOAL y de trabajar de la mano. El movimiento ha contribuido muchísimo al trabajo de las Naciones Unidas. Constituye 2/3 de sus miembros y un 80% de la gente a la que quiere las Naciones Unidas llegar. Entonces hemos hablado de agendas varias de seguridad, desarrollo, paz y derechos humanos. Ustedes se reúnen en un momento de incertidumbre alrededor del mundo. Mucha gente está perdiendo la confianza en el proceso de mundialización que les está dejando atrás, y vemos que hay cada vez menos confianza en políticos, gobiernos, los medios, y más voces más fuertes y más atractivo en las fuerzas políticas radicalistas y nacionalistas. Entonces estamos viendo también las nuevas amenazas del terrorismo mundial y la criminalidad internacional. En las últimas décadas, la cooperación ha salvado vidas, ha avanzado el tema de los derechos humanos y evitado conflictos. También ha progresado los derechos humanos y el progreso. Pero estamos viendo más llamamientos al aislamiento y más fronteras. Entonces, los llamados de los últimos 75 años y la estructura que tenemos está bajo mucha presión. Estamos en una situación en la que ya no damos la talla ante la amenaza del cambio climático y otras amenazas del terrorismo. Estamos interconectados, pero nuestras respuestas son cada vez más fragmentadas, algo muy peligroso en un momento donde las acciones concertadas son absolutamente fundamental, y no es suficiente para aclamar la victoria del multilateralismo. Tenemos que abordar los verdaderos retos a los que se enfrentan las personas y hacerlo de tal manera que los entiendan y que puedan participar en ellas. Necesitamos una red para el multilateralismo con una cooperación estrecha entre organizaciones regionales e internacionales, como este grupo, como este movimiento, y tenemos que trabajar hacia el multilateralismo con partenariados fuertes con gobiernos, sociedad civil, académicos, entre otros. Yo les aplaudo por su enfoque a largo plazo sobre el desarmamento y la no proliferación, y avanzado una agenda para avanzar esa paz en el mundo, y la ONU va a seguir trabajando con los Estados miembros para llegar al progreso, inclusive en el contexto de la conferencia de evaluación del Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares, que es la piedra angular de este régimen de no proliferación. No hemos de olvidarnos nunca, Estados miembros, que no proliferación es vital para las sociedades estables y progresistas, y tenemos una herramienta vital para abordar algunas de estas rutas para la inestabilidad. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es nuestro plan compartido para tomar acción, pero en los años desde que hemos adoptado esta agenda, estamos muy lejos de donde tendríamos que estar en reducir las inigualdades, abordar la crisis climática, deshacernos de la desigualdad e incrementar las posibilidades para los jóvenes. Tenemos que levantar el paso con más financiación y más compromiso. Sabemos que el cambio climático acelera la inseguridad. Hemos visto en la región del Sahel y en otros sitios que la competencia para los recursos naturales es otro factor que añade a la inestabilidad. No es casualidad que los más vulnerables ante el cambio climático son muchas veces los más vulnerables ante el conflicto y la fragilidad. Si vamos a evitar la crisis climática y llegar a ese punto donde es un precipicio total, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 44% antes del 2014 y limitar la subida de las temperaturas de aquí a finales del ciclo. En último lugar, en todo lo que hacemos, las ideas de los jóvenes en cuanto a las nuevas energías serán críticas. Yo les invito a que dupliquen sus esfuerzos para la implicación de los jóvenes y que aseguren que haya un movimiento justo.
mientras que estamos en un mundo cada vez más bipolar, estas instituciones multilaterales fuertes son cada vez más necesarios y vamos a seguir aprovechando sus beneficios como vehículo central para el mantenimiento de la paz internacional y la seguridad y para poder animar las relaciones amigables entre estados y dignidad para todos. Gracias. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.